Hay muchos temas que en los días finales de nuestra vida no los tocamos, no los hablamos, nos enfocamos más en otras cosas, dejamos de lado negocios, vida social, dejamos de lado dinero, compromisos, deudas, pero hay temas de los que se necesita hablar y de eso es lo que vamos a hablar el día de ahora. Soy Marlon Colocho, no vengo solo, me acompaña Douglas López, el jefe de funerarias de Grupo Resurrección. Douglas, bienvenido una vez más. Muchas gracias, un gusto nuevamente poder estar en estas conversaciones tan valiosas, tan importantes y de mucha ayuda para nuestras familias que en su momento pues pasan momentos difíciles, pero para eso estamos, para ayudar. Douglas, es un tema muy fuerte, pero es un tema que es necesario tocarlo, es necesario hablarlo con nuestra familia, sentarnos, ya sea en ahora el desayuno, el almuerzo, la cena, o Sí. buscar un momento. ¿Por Sí. qué, Douglas? Porque son preguntas difíciles de entender, pero Sí. necesarias de hacer. Totalmente. Con base a su experiencia, Douglas, porque Sí. siempre me voy en eso, Sí. me tomo eso como referencia. Sí. Para usted, Douglas, ¿cuáles considera que son aquellos temas de los que la gente deja de un lado y no quiere tocar por temor, por tabú, por rechazo? Sí. Cuénteme cuáles son, Douglas. Sí, vea, cuando estamos ya en el proceso final de nuestra vida, acercándonos a ese último momento, existen una serie de pensamientos. La experiencia nos dice, y se percibe, es muy perceptible, cuando estamos en este tipo de procesos, hay muchos pendientes. En realidad, creo que la mayoría, casi todas las personas, no sé si existe alguna persona que no le queda nada por hacer o que hizo todo lo que se proyectó hacer en su vida, dijo todo lo que iba a decir en su vida, pero la mayoría de personas no llega a ese momento. Siempre existen esos pendientes. Mire, me gustó algo que dijo, y es precisamente, hay cosas que dejamos pendientes. Correcto. Por ejemplo, vaya, salimos de casa, nos despedimos de la familia, Sí. pero hay acciones que están pendientes de hacer. Correcto. Por ejemplo, su esposa le dice, Douglas, necesito que pases al supermercado, Sí. pero en el camino, le dio su lista de súper, pero en el camino, Douglas, un accidente, pues Sí. lastimosamente perdió la vida la persona. Ese es un pendiente que quedó pendiente. Sí, es correcto. En realidad, Y esto lo pongo como ejemplo, porque Sí. pueden ser cosas más grandes, Douglas. sí, hay de Por todo ejemplo, tipo. un negocio, un trámite, la familia, ¿verdad? Hay de todo tipo. Ujú. Generalmente, cuando nos referimos al tema, pensamos sobre lo emocional, Ujú. pero en realidad hay temas también que son materiales, en donde no logramos, como usted bien dijo hace un momento, el tema de los negocios, la empresa, los proyectos personales de X persona, valga la redundancia, en donde se tiene previsto este día, la siguiente semana, Ujú. el otro mes, el otro año, en tanto tiempo, voy a hacer, me proyecto, pero hay un momento, por la razón que sea, que no se logró concretizar todo eso que se proyecta. Siempre dejamos cosas pendientes. Hay cosas pendientes. ¿Significa que debemos de vivir nuestro día a día? Sí, totalmente. Y ese es el punto, en donde tenemos que estar siempre tratando de vivir el día a día de la mejor manera, al máximo, haciendo lo que corresponde hacer. Y hay un dato importante. Lo que sucede es que de pronto queremos cambiar cosas que son inmutables. O sea, el mundo tiene una diversidad de elementos y cosas que yo no voy a poder cambiar, Ujú. que no estoy de acuerdo, Sí. que no me parecen, ya sea en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, donde sea, que no los comparto. Pero no depende que eso cambie, no depende de mí. Mire, me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque me da a entender precisamente que debemos de enfocar nuestra vida en nosotros y no en la vida y tratar de ayudar o cambiar el entorno o a El los mundo. demás. Sí, Si yo cambio, los demás cambian, eso es un hecho. sí. Usted lo ha vivido, ha Sí, visto esa experiencia. Sí, es correcto. Vea, lo que sucede es que nosotros, y es muy común, y está muy relacionado, que en muchas ocasiones no vivimos nuestra propia vida, sino que de pronto nos dejamos influenciar por el qué dirán. Ujú. Entonces, si mi entorno, o yo estoy pendiente más de lo que mi entorno dice, piensa o hace, que de mi propia vida,
de mi familia, de mis proyectos, de lo que yo debo hacer, me desenfoco. Y entonces llega el momento en donde se acerca el momento de la partida, de fallecer, o estamos ya en el hecho, como se dice, en el hecho ya antes de la muerte. Eso en el caso de que conocemos de un diagnóstico médico. Cuando hay un proceso que nos avisa. Y si tenemos la suerte, porque en otra, y digo suerte, pues suena contradictorio, claro. pues, ¿verdad? Pero sí, es un privilegio en muchos casos, sí, ¿verdad? El hecho de tener el tiempo. Hoy hay muchas personas que pues salen de su casa y por muerte súbita, pues ya no regresan. Sí, por mil razones ya no regresan. ¿Cuántas cosas quedaron pendientes? Sí, sin duda. Entonces, mientras nosotros no nos demos cuenta y no entendamos que debemos ser felices con este día, con lo que tenemos hoy, con nuestra familia, decirle a esas personas, a nuestros seres queridos, padres, madres, hijos, esposas, decirles esas palabras bonitas, decirles cuánto les ama hoy, en este momento, que se puede hacer. Porque de pronto, cuando sucede, el tema de la muerte queda eso y muchas cosas pendientes. Los amigos, las personas que no logré llamarles, la familia que no logré perdonar, sí. el compañero de trabajo, que el amigo lejano, que la esposa, que el hijo, que no logramos conversar. Quedan muchas cosas pendientes. Mire, Douglas, me gusta porque venimos en el tema y primero tocábamos la parte económica o la parte material. Correcto. Hablábamos del trabajo, de los Correcto. viajes, de las cosas que no logré hacer. Correcto. Pero ahora transitamos hacia la parte emocional y justo lo que usted está diciendo. Correcto, sí. Ese decir te quiero, esa falta de perdón Sí. o también ese cierre de ciclos los dejamos pendientes. Sí. Es sano entonces poder tener esa comunicación directa si siento la necesidad de Douglas, un abrazo, Sí, pues sí, hacerlo, sí. ¿verdad? No, es lo mejor. Ok. Es lo mejor. El hecho de perdonar Uh-huh. a X persona o personas, familia, amigos, a quien sea, en donde hubieron diferencias y haya pasado lo que haya pasado, es lo mejor, perdonar. Pero también existe si se puede llamar el autoperdón, es decir, yo debo entender y comprender que van a haber cosas que no voy a solucionar. Y me enfoco en eso porque, vea, existe muchos casos, mucho escenario en donde nosotros, cada uno, no logramos darnos cuenta que el mundo no lo voy a solucionar yo. Sí. Entonces yo debo entender, y hay un momento en donde, ok, Marlon, perdonate, ¿verdad? O Douglas, perdonate. Sí. No todo lo vas a solucionar, no todo lo vas a solventar. Entonces, hacia afuera e internamente también el perdón es necesario e es importante. Sí, porque el perdón en realidad es una carga que nosotros llevamos, bueno, tal vez la culpa, ¿verdad? Es una carga que llevamos innecesariamente, ¿verdad? Sí. Emocionalmente, y nos causa enfermedades físicas, mentales, increíble, pues, ¿verdad? Sí, el hecho de no perdonar. Sí. Vamos en esa transición, Douglas, y usted, con base a la experiencia acá en los servicios que usted ha brindado, ¿Cómo no? ¿ha visto alguna vez a alguien que pase por una etapa que se arrepiente de no haber dicho algo? No, sí, es muy común, es muy frecuente ver escenarios y casos en donde ese sentimiento de culpa, ese sentimiento del por qué no lo hice, y no solo se escucha, en muchos casos se escucha, se menciona por parte de X personas, se menciona y dice, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no te dije? Pero a veces también el silencio mismo da a entender que quedaron o quedó algo pendiente o muchas cosas pendientes en un escenario final. Se percibe, es notorio, y ese silencio indica en muchas ocasiones que algo quedó pendiente o mucho quedó pendiente. Cuando no sucede eso, cuando no logramos nosotros expresar, decir, finalizar proyectos, tantas cosas que quedan pendientes, es el tema, es justo el punto de este tema que estamos abordando. Y vea qué importante. Hay una enfermera australiana de nombre Bronnie Ware. Esta enfermera es especialista en cuidados paliativos y enfermos terminales. Esta señora escribe un libro que se llama Confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte. Okay. Ella enlista, según su experiencia, enlista una serie
de situaciones, de aspectos que según su experiencia ella considera que son los que más se presentan cuando ella hace su trabajo con estas personas que están a un paso de fallecer. Son puntos en los cuales encuentra ella mucha coincidencia con todos los enfermos que ha tratado. Correctamente, que son puntos muy comunes entre una persona a otra persona. ¿Cuáles pueden ser, Douglas? Y yo me enfoco en el primero. A ver, cuéntame. Y dice ella, ¿por qué ese? ¿Por qué voy a mencionar este? Porque es el más común, según ella. También usted lo ha visto acá. Claro, ahora, ¿por Vamos qué lo relaciono? Porque en realidad es así, sucede así como ella lo dice. Mucha atención, mucha Y atención. ella dice que el principal es el arrepentimiento, es decir, ese ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Ese es el punto. Complacerme a mí y no complacer a los demás. Yo decía hace un momento, ¿Verdad? es correcto, yo decía hace un momento, porque nos enfocamos en el entorno, en el qué dirán, en el que me vieron, cómo me ven, pero nos olvidamos de nosotros como persona, o sea, usted, mi persona, nos olvidamos y vivimos enfocados en cómo me ven, en qué dicen, en el qué dirán, cuando de pronto nos limitamos y sucede, y por eso esta persona escribe esto, y es una realidad, y acá nosotros lo vivimos continuamente. Qué bueno. Entonces es importante y necesario, se vuelve muy importante, que nosotros expresemos, y si tenemos proyectos que para muchos pueden parecer una locura, pues métase al proyecto. Inténtelo. Inténtelo. Claro, ¿verdad? Tiene que ser pensado, medido, ordenado, pero hágalo, no se quede con el deseo. Si tiene idea de viajar, viaje, inténtelo, lo va a lograr. Mire, eso iba, y hay mucha gente, Douglas, que su vida se enfoca solamente en trabajar, y cuando ya están en una etapa de jubilación, ya su cuerpo ya no da para más, ya no pueden ni disfrutar lo que tienen ahorrado, ¿verdad? Mire qué importante porque... Y al final, perdón, no lo se que preocupe. queda es pleito por dinero en la familia. Sí, ¿Verdad? Sí, sucede. Cuénteme. Mire qué importante porque el segundo aspecto que esta persona, esta enfermera, denota en su libro es exactamente eso. Que nos desgastamos en el trabajo, que damos todo para el trabajo, que estamos más de 8, más de 10, más de 12 horas en el trabajo y nos olvidamos de nuestra familia, de vivir. Sí. Y de pronto nos desgasta el trabajo, de pronto el tiempo pasó, los años pasaron y sucede eso. Lo material pudo haber sido bueno, pero en realidad vienen esos aspectos de familia, esos aspectos de persona, de disfrutar esos momentos en familia. Esos momentitos especiales. Correcto. Conste que con esto no estamos diciendo que deje a un lado el trabajo. No, claro. Trabaje lo que tiene que trabajar No, del hacerlo. 100% y la mía extra, si es posible, en su Correcto. trabajo, pero también dedíquele tiempo a su familia. Debe haber un balance. El balance también, su familia y su espacio personal, si es posible. Hablamos una vez con Cintia también, Correcto. la licenciada de Grupo Resurrección en temas de psicología, y ella nos decía de que también eso es necesario, o sea, de vez en cuando un espacio personal para poder descargar también, Sí, ¿verdad? totalmente, es parte, necesario, saludable, importante, para que baje un poco este tema de lo que no dije, lo que no viví, lo que no disfruté a mis hijos pequeños. Suceden casos, y es bastante frecuente, en donde los padres, ambos padres, o a veces uno más que otro, no disfrutan a sus niños pequeños. Salen a tempranas horas de su casa, está dormido. Llega tarde, ya está dormido. Sí. Y prácticamente el sábado o domingo que convive, y de pronto también tiene tareas que hacer el fin de semana. Es decir, estos niños crecieron, llegaron a los 10, 12, 20 años, a la adultez. Y los padres de pronto no disfrutaron esa niñez. Y cuando vienen a ver y quieren tomar acciones, ya los chicos ya, ¿cómo? Pues ya están grandes, ya crecieron con otro patrón, ¿verdad? Correcto. Y aparte de los patrones, eso, de no disfrutar esos momentos, de esos niños pequeños, de ese momento de familia, porque nos enfocamos en muchos otros aspectos y nos olvidamos de vivir como persona, como padre, como madre. Nos olvidamos
de pasar esos momentos, de vivir esos momentos y después llegamos a esto. Mire, me gusta porque vamos desarrollando el tema conforme a los puntos que llevamos y ¿sabe qué? Me llama mucho la atención porque precisamente eso se trataba, Claro, otro sí, punto, sí, entre sí. la vida laboral y la vida personal, de las cosas que me arrepiento haber dejado, hablábamos de los chicos, a veces hasta la relación de pareja, Douglas, Sí, ¿verdad? Demasiado trabajo, hay un se fractura. distanciamiento, Sí, son pareja, pero solamente se miran y conviven los fines de semana y debido al tráfico, al literalmente, trabajo, sí. todo, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, la recomendación, como dice Douglas, con base a la experiencia de este hombre que ha visto muchos servicios funerarios, es que hay mucho arrepentimiento ya a la hora de la despedida y es por no haber aprendido a vivir como se tiene que vivir, que debe ser en familia, en comunión Sí, y con tiempo, ¿verdad? Un equilibrio. es un equilibrio, es un balance y tratar de tener el espacio y el tiempo para esos momentos especiales. Ujú. Porque es allí donde se puede disfrutar al ser querido, es allí donde se le puede decir te amo, es ahí donde se le puede decir vení, te voy a dar un abrazote de eso, Sí. bueno, ¿verdad? Entonces, es todo eso, son esos momentos especiales. Mire, Un Douglas. amigo Sí. probablemente. Douglas, una pregunta. Sí. ¿Y será que en esos momentos difíciles, cuando alguien tiene un diagnóstico médico ya final, ya un diagnóstico médico terminal, ¿Sí? habrá alguien que se arrepienta de no haber trabajado más? No lo creo. O sea, ¿Verdad? justo le mencionaba Sí. que la escritora de este libro menciona que el segundo elemento más común Ujú. en sus pacientes Ujú. terminales Sí. es el hecho de haber trabajado tanto y haber descuidado su familia, su entorno, sus seres queridos, dedicado en su mayor tiempo al trabajo. Y como usted bien decía, no se trata de no trabajar, Ujú. pero sí de balancear. Perfecto. Increíble la lectura. ¿Cuál es Tremendo. el nombre del libro, me dice la autora? Para Con, buscarlo, se lo vamos a con recomendar gusto, también a es muy ustedes. interesante. Bronnie Ware es una enfermera australiana. El libro se llama Confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte. Ujú. ¿Por qué será, Douglas, que hay muchas personas que sienten que no han disfrutado mucho o no han disfrutado suficiente su vida? Es porque a veces creemos que vamos a ser eternos. A veces creemos que la vida va a ser eterna. Buen punto. A veces creemos que, pues, ok, estoy con salud, tengo trabajo, mi familia, y se nos olvida que la vida es corta. Ujú. Y se nos olvida que de pronto las cosas pueden cambiar por Vivimos- la razón que fuera. Vivimos automático, vivimos Sí. postergando las cosas, los momentos de felicidad. Postergamos todo. Ok. Lo programamos para mañana, lo hacemos mañana, nos reunimos el otro mes, disfrutamos o viajamos el otro mes y vamos postergando. Pero no sabemos qué va a pasar en ese mes. No sabemos qué va a pasar no mañana. existe, ¿Verdad? Entonces, mañana es impredecible. Y eso es lo que pasa, que vamos postergando, postergando y postergando. Con este comentario me viene a bien y decirle a usted que la vida es ahora. No postergue más del tiempo que usted tiene. ¿Y cuál tiempo que tiene? Es el presente. ¿Verdad? Totalmente. Es el ahora. Ujú. Es el ahora que puede llamar a esa persona, a ese amigo, puede llamar a su familiar. Es hoy. Y a mañana no existe. Sabemos de que no hay tiempo, no hay mañana, así es No que lo la hay. invitación es para que usted viva, porque de eso queremos hablar precisamente. Y venimos tocando el tema ya con Douglas, desarrollándolo. Nos ha quedado muy claro, Douglas, Sí. todos los puntos que hay. A la hora de los servicios, lo más común son esos dos puntos que usted percibe, que Sí. los seres queridos o las personas... Son los más comunes. Ujú. Incluso, pues, le hice referencia de este libro porque, en efecto, en la realidad es así. Ujú. Sucede así. Y es necesario y es importante darnos cuenta que nuestra vida es corta. Los años de la persona, del humano, es corta. No es nada, es un pispileo, como Sí, decimos, en sí, comparación es así, de... es un abrir y cerrar de ojo. Ujú. De pronto usted tiene 20 años, la flor de la juventud. Sí. Llegó a los 30 años, súper fuerte. De pronto llegó a los 40 años. Y entonces pareciera que ya llegó a la cúspide y ahora empieza a bajar. El promedio de fallecimientos, por las razones que fueran, pero generalmente el promedio de fallecimientos, al menos en nuestro país, no excede los 70 años. ¿En serio? Entonces, la gran mayoría anda por los 65. ¿En la actualidad? Sí, en la actualidad. Por mil razones. Sí. Por varias razones, temas de alimentación, temas Ujú. de falta de ejercicio, la fatiga, tantas cosas que afectan, pero el promedio es bajo. Significa que después de los 40 usted está a un pasito
de llegar a los 50. Sí. Y después de los 50 empiece a despedirse porque ya estamos cerca. Vaya pensando ya en adquirir un servicio funerario, por cierto, ¿verdad? Sí, por supuesto, tenemos unos paquetes muy especiales ahí, así es que Claro. no desaproveche la oportunidad y búsquenos a través de las redes sociales. Claro. Douglas, ¿qué mensaje final usted le podría compartir a nuestros seguidores con base a este tema? No, mire, es necesario llegar a una realidad. Y esa realidad es que vamos a partir cuando menos lo pensemos. Uh-huh. Ahora, mañana, la otra semana, vamos a partir de este mundo. La vida se va a terminar antes de lo que nosotros creemos. Y no podemos postergar tanto las cosas. Ese saludo, esa bonita palabra, ese abrazo, esa llamada, ese proyecto, ese viaje, si lo tiene y lo puede hacer, hágalo. No postergue. Ahora es. Salude ahora. Esa bonita palabra a su amigo, a su esposa, a sus hijos, es ahora. Despídase a la hora de salir de Claro, casa, no no salga sabemos si enojado. vamos a regresar. Sí, tiene razón. Y es bien común, ¿verdad? Que salimos de casa y vamos enojados por mil razones y no sabemos si vamos a regresar. Yo he visto un vecino, no me pasa a mí. Sí, qué bueno, pero sí, ese es el punto. No posterguemos. Sí. Hoy es el momento, este es el día. Ok. Hablemos, no nos quedemos con el deseo, no pensemos que van a pensar mal, o qué dirán, o cómo me van a ver, o qué van a decir de mí. No. Si lo desea, hágalo. Y por eso mencionaba a esta persona y decía el coraje. Ahí menciona el coraje de hacer lo que yo creía que tenía que hacer. Y no lo hice o no lo hago por el qué dirán. Porque pienso en mi entorno, pienso y no lo hice. Y eso queda ahí pendiente. Douglas, de verdad, muchas gracias. No, a la orden, un gusto. Hemos traído a Douglas precisamente porque del tema él es el que sabe, conoce y ha escuchado y ha vivido y ha aprendido también de todos los servicios que le ha tocado realizar o en los cuales le ha tocado también formar parte. Y esas son las cosas de las cuales usted tiene que ir aprendiendo también. Queremos hacer reflexión en eso para que usted también ponga ese énfasis en aprender a vivir. Viva el ahora. Recuerde, cuando hablamos de la muerte, no hablamos de un tema tabú, sino que hablamos de una realidad. Viva, disfrute, no se arrepienta. Al contrario, aprenda a vivir como debe ser. Soy Marlon Colocho y quiero darle las gracias por haber disfrutado con ustedes este podcast. Esto es Sin Tabú. Si quiere conocer más de nuestros podcasts, lo invito para que nos siga a través de nuestras redes sociales o también puede escucharlo a través de Spotify.